La historia del profeta Elías es muy interesante en esta parte del libro de Reyes que toca para este domingo, que cuenta cómo el profeta Elías y por qué está huyendo y por eso fue al desierto. La historia es más o menos así. Resulta que Acab asume como rey de Israel, pero su conducta no era buena porque no se ajusta a la ley de Dios, y eso dice el libro de Reyes. Encima se casó con Jezabel, una extranjera, una no judía, y termina adorando a Baal, al dios de Jezabel, que era el dios de los pueblos vecinos a Israel. Por eso Elías, profeta de Dios, le dijo a Acab que no iba a llover ni caer rocío hasta que él, el profeta, lo dijera. Dios lo protegió por 3 años de la persecución que habían desplegado en contra de los que hablaban en nombre de Dios. Al cabo de ese tiempo, se presentó Elías ante Acab y lo desafió a que los profetas de Baal hagan llover, a ver quién podía más. Y armaron toda una escena digna de ciencia ficción. Los profetas de Baal hicieron todos sus rituales, oraciones, conjuros, pero nada. Elías hizo un altar, puso leña, un becerro, para prenderle fuego como sacrificio a Dios. Pero para que no queden dudas del poder de Dios, mandó a que le echen 3 veces agua encima. O sea que estaba la leña y todo mojado. Luego se arrodilló y oró a Dios. El fuego de Dios incendió el sacrificio y todos se rindieron y adoraron al Dios de Israel. Después de esto, Elías, con el poder ese que había logrado, hizo que la gente atrapara a los profetas de Baal y los degolló. Y luego empezó a llover. Jezabel, la esposa de Acab, juró venganza por las muertes de estos profetas de Baal y salió a perseguirlo a Elías. Y allí nos encontramos en el pasaje de hoy. Elías está huyendo y ya desanimado, sin ganas de seguir peleando, se quería morir. Y se tira abajo de una retama de un árbol, vencido, cansado, vencido emotivamente, digamos, y se duerme. El Señor le envía comida y le exige que coma. Él no quería. Esa comida le dio fuerzas para llegar hasta el monte de Dios. Esta narración del primer libro de Reyes es sumamente cuidada y llena de detalles muy ricos que hacen de esta simple huida algo más profundo y simbólico. O sea que cualquier semejanza con las situaciones actuales es así. Para empezar, las referencias al desierto en el relato del libro de Reyes, a los padres, a los 40 días, 40 noches de camino, el alimento, el monte de Dios, son clara referencia que hacen reconocer que este camino de Elías era en camino inverso al realizado por Israel en el Éxodo. Era una especie de vuelta al principio. Elías, desanimado del resultado de su ministerio, huye porque no es mejor que sus padres en el trabajo por el reino de Dios. Y es mejor reunirse con los ancestros, dice él mismo, y por eso se quiere morir. Y cuando se siente y reconoce su debilidad, es entonces cuando interviene la fuerza de Dios. A Jesús en el Evangelio también lo encontramos en medio de un conflicto. El mismo conflicto que comenzó hace unos capítulos atrás en el relato según el Evangelio de Juan, cuando después de la alimentación de la multitud va a Cafarnaúm y allí lo encuentran. La gente quería más de ese pan gratis que llena la panza. Y es más que entendible, ¿no? Si tenían hambre. Pero Jesús les habla de otra cosa. Les habla de reconocer al que Dios envió. Dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Los judíos, que en el Evangelio de Juan son quienes se oponen a Jesús,
están realmente confundidos y entablan una contraposición interesante, porque dicen entre ellos, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre, a su madre, a su familia. ¿Cómo dice ahora que bajó del cielo? Quienes se oponen a Jesús dicen, ¿no es este un hombre vulgar y silvestre que lo conocemos de la otra cuadra? Dios dice en palabras de Juan, aquel que es la palabra, el verbo, el logos, la verdad se hizo hombre y vivió entre ustedes, entre nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Un ser humano que puede haber sido muy sabio y bueno? ¿O Dios acercándose a nosotros, poniéndose a nuestro propio nivel y comunicándose con nosotros y nosotras desde nuestra misma situación? Jesús no discute esto. No es él el que tiene que demostrar quién es. Dios mismo es el que lleva a reconocer a Jesús. Y para hacerlo hay que estar abiertas a una acción novedosa de Dios, una acción nueva, siempre nueva. Y estar con la disponibilidad para escucharlo por sobre de nuestras ideas y conceptos previos. Jesús da una vuelta más al tema y dice, el pan que yo daré es mi propio cuerpo y lo daré por la vida del mundo. ¿Cuántos problemas tenemos simplemente por llevar adelante la vida de todos los días, más en este tiempo? ¿Cuántas dificultades se presentan cuando queremos alcanzar una meta determinada? ¿Cuántas frustraciones tenemos encima? Son tiempos difíciles. Vivimos con poco contacto, aislados, con el tema de la pandemia. En los que tiene valor no son las personas, sino el mercado, o los intereses de algunos dentro de ese mercado. Vale más una frase bien dicha, bien armada, que las personas. Vale más los eslóganes engañosos que las personas. Sobre todo en estos tiempos de campañas electorales. Es fácil desanimarse, abandonar verdaderos objetivos y hacerse a un lado con cualquier argumento. Y podemos llegar a estar como Elías, tirados debajo de la retama, como dejándonos morir. Ya no queremos saber más nada con nada. ¿Saben lo que le pasó a Elías después de esto? Llegó al monte de Dios, encontró allí refugio y descansó, seguro de que allí se iba a quedar tranquilo. Ya repuesto, Dios habló con él en una brisa suave, ¿sí? Y no le dijo, no te hagas problema, bueno, no importa, ya veré qué hago, cómo me arreglo. Recuperadas las fuerzas de Elías, Dios lo mandó de vuelta para seguir actuando. Lo volvió a mandar a la misión que ya le había dado. Y si entramos en detalle, casi que era más difícil. En cualquier situación, tanto cuando nos sentimos vencidos como cuando nos sentimos con seguridad, nos tenemos que dar cuenta de que en Cristo tenemos esa comida que nos da fuerza para actuar en nombre de Dios. Y que somos enviados de Dios para actuar en su nombre. Ese es el convencimiento que tenemos que tener en el marco de la comunidad de fe. El conocimiento de Jesús y su aceptación se hace al creer. Sin el acto de cercanía y fe no se puede aprender y conocer la identidad de Jesús. Esto se hace posible si respondemos a esa identidad de Jesús en el acto de creer. Jesús utiliza esta figura del escándalo y del no poder ver más allá de la dimensión humana de Jesús para dar a conocer la dimensión verdadera que encierra su persona y su obra. La adhesión a Jesús es obra de Dios. Es el mismo quien suscita la fe del creyente y lo atrae a Él a través de su Hijo Jesucristo. El conocimiento y la aceptación de la propuesta de Jesucristo, esa propuesta de amor de Dios, alimenta la dimensión trascendente del ser humano, que es la entrega a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre
no es otra que la búsqueda y realización de la utopía de la justicia en el mundo, en todos los ámbitos, en el personal, en el comunitario y en el social. Y ese es el reinado de Dios, el reino de Dios. El pan que es y ofrece Jesús se da gratis, porque solo es posible recibirlo reconociendo en Jesús la acción salvadora de Dios, la verdadera posibilidad de una vida plena y eterna. El apóstol Pablo sabe de esto y que es algo que no podemos hacer por nuestros propios esfuerzos y mucho menos en soledad. Ámense como Cristo nos amó, convoca a la comunidad a la que le escribe. Como Cristo nos amó, amémonos nosotros y nosotras y sostengámonos mutuamente. Entonces, hermano, hermana, si estás tirado, estás tirada bajo la retama, tendrás fuerzas suficientes para que el Señor se te acerque y te reponga. Y serás enviado y enviada a vivir en plenitud, dando testimonio del amor de Dios en Cristo. Si estás seguro, segura, tranquilo, tranquila, podrás tener el impulso y la fuerza para poder vivir en plenitud, compartiendo el amor de Dios como nos lo mostró en Cristo. Quiera Dios reafirmar este conocimiento de Jesús como el Cristo, ¿sí? Como el pan de vida, como la bebida que nos quita toda sed, y darnos su Espíritu Santo para que con ese alimento que Él nos ofrece no perdamos la esperanza y compartamos con otras personas esta posibilidad de vida plena, desde ahora y para siempre. Que así sea.